Cada día se consumen 15 millones de barras Snickers en todo el mundo, un consumo que se duplica cada 5 años. Este alimento se elabora en un trabajo complicado a partir de una combinación del fruto del árbol del cacao y una gran cantidad de maní. Pero, ¿cómo se hacen las barras de chocolate Snickers? Hemos visitado su fábrica principal para descubrir cómo se transforman los ingredientes en este delicioso chocolate. La historia de Snickers comienza en 1930, en Chicago, cuando Frank Mars y su hijo Forrest Mars, parte de la familia fundadora de Mars, Inc., buscaban expandir sus exitosas creaciones. Ya eran conocidos por su popular barra Milky Way, y se inspiraron en su caballo favorito, llamado Snickers, para el nombre de su nuevo producto. La primera barra de Snickers, lanzada ese mismo año, era similar a la actual pero más simple. Estaba hecha de turrón de maní, una capa de caramelo y cubierta de chocolate con leche. Desde el principio, ofrecía una forma satisfactoria y deliciosa de calmar el hambre. Una de las imágenes más recordadas es el icónico eslogan "No eres tú cuando tienes hambre". Este comercial logró capturar perfectamente esa sensación de mal humor causada por el hambre, consolidando la barra de chocolate para toda una generación. A la fábrica llegan al día más de 10 camiones llenos de maní fresco y regordete. Estos fueron seleccionados meticulosamente por su tamaño y calidad, lo que garantiza el crujido característico de Snickers. Estos maníes se introducen en un horno que se ajusta a una temperatura específica de 160 grados Celsius. Este proceso de calentamiento permite que los maníes se deshidraten ligeramente, eliminando la humedad interna, lo que provoca que su textura se vuelva más firme y crujiente. Después, los maní tostados junto con la base de la mezcla, que está compuesta principalmente de 100 kilogramos de azúcar y más de 50 claras de huevo, se baten para formar una masa homogénea que es fundamental para lograr la textura y consistencia del relleno. Esta masa se mezcla cuidadosamente con 20 kilogramos de jarabe de glucosa y 10 kilogramos de mantequilla, para crear un relleno suave y cremoso. Una vez que la mezcla está lista, se vierte en moldes y se deja enfriar por 4 horas. Luego, la masa se coloca con precisión en una cinta transportadora, lo que crea un piso de Snickers de más de 5 metros de longitud. En la misma línea de producción, unos rodillos ayudan a aplanar la masa dejando uniforme para que posteriormente unas cortadoras las dividan en más de 20 líneas y corten a los tamaños específicos de cada producción. Después de que las barras han sido formadas, se procede a cubrirlas con una gran capa de chocolate con leche. Este recubrimiento se obtiene de una mezcla previamente preparada que involucra un proceso cuidadoso. Para lograrlo, más de 200 kilogramos de granos de cacao son triturados minuciosamente, pasando por varias etapas de molienda hasta que se transforman en una masa suave, rica y oscura, conocida como licor de cacao. Esta masa es la base del chocolate y, al combinarla con otros ingredientes como la leche y el azúcar, se consigue esa capa cremosa y deliciosa que envuelve las barras, dándole su sabor característico. Mientras las barras de chocolate son trasladadas por un túnel de enfriamiento a alrededor de 10 grados Celsius, lo que ayuda a preservar la frescura de todos los ingredientes. Los inspectores especializados en el control de calidad analizan visualmente cada Snickers en busca de imperfecciones en cada capa y en su sabor. Finalmente, todas las unidades que pasen las pruebas son enviadas hacia el área de empaquetar, donde máquinas automáticas las envuelven con las bolsas de la marca para su posterior envío al resto del mundo. Escribe en los comentarios si te has comido un Snickers y en qué precio los venden en tu país. En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.